Buenas noches, yo soy Carlos Rodríguez y estén ustedes tranquilos porque el presentador habitual de este programa, mi amigo don Eduardo Barredo, el gemelu, lo tengo aquí al lado. Buenas noches, Geme. Yo no diría buenas noches, yo diría buenas tardes porque hay que decir la verdad. Hoy en España no lo vemos, para verlo después. Estamos en buenas tardes, hay que ser claros porque hoy no vamos a hablar de la España que va a ganar. Eso está claro. Es cierto que por problemas de programación, evidentemente vamos a grabarlo esta tarde, Carlos, para emitirlo al final. Me alegro que hubieses venido, que seas otra vez el que coges el mando, porque tú sabes que eres un crack. Bueno, vale. Que sepas que hoy vengo para sentarte no en el banquillo deportivo, sino en el banquillo de los acusados. Vale. Bien. Por cierto, antes de la que venía se me estaba ocurriendo una cosa. ¿En qué banquillo de campo asturiano no estuviste? Porque en el Tartiere recuerdo que estuviste con el Pumarín cuando el Oviedo baja tercera. Bueno, ¿estuviste en el Molinón? También, ¿Llegaste a estar? Claro, sí, estoy con la Juventud Asturiana, sí. Varias veces, sí. Varias veces. Varias veces porque nos dejaban en el campo y tal. O sea que prácticamente has estado en todos los banquillos de los campos asturianos. Sí. Yo creo que estuviste en todos. Yo creo que en todos, sí. Bueno, vamos a materia. Pesan sobre ti al menos 3 cargos muy importantes. Primero, Real Oviedo iba a quedar primero. No iba a subir, iba a quedar primero, dijiste. Segundo, y es tema de actualidad, España iba a ser campeona del mundo. Y tercero, el Fútbol Club Barcelona iba a ganar la Liga. Me quedo primero con España. Cuéntame qué pasó ahí, porque todavía estamos con el susto metido. Yo lo puedo contar, yo lo voy a contar todo. Es decir, España, aquí yo dije muchas veces que para mí es vital lo de los entrenadores de fútbol, los entrenadores. Yo creo que los entrenadores fue donde España... Primero que hay que decir que España es hay que darle un 10 a todos ellos, a todos los jugadores que jugaron, que aportaron, que trajeron 2 títulos europeos, campeón por 2 veces campeones de Europa y otra vez campeona del mundo. Entonces yo seguía apostando porque los jugadores estaban y están. Es decir, que todavía yo me quedo con mucho más de lo que este año no hicieron. Creo que hay un culpable. Yo dije que España iba a ser campeona porque yo contaba que las cosas que hacían mal uno que trajeron, un entrenador que, bueno, regular, para mí fue fatal. Porque yo, si soy del Barcelona, lo hubiese echado en la primera jugada. Yo no perdono en el fútbol. El primer entrenador que tuvo el Barcelona había que no matarlo. Y es la palabra que yo digo, que a mí qué mal me da. Decir que matarlo, no. Pero atiende una cosa, Geme. Culpable total. España, que la base de España entiendo que es el Fútbol Club Barcelona. Fueron destruyendo 3 entrenadores. Pero un momento, si eres tan amable. La base de España, que es el Fútbol Club Barcelona, y que en los 2 últimos años, o en el último año, prácticamente no gana nada. En el primer partido que jugamos contra Holanda, la base de la selección española vuelve a ser el Barcelona. De 10 hombres en el campo, 5 son del Barça. Yo entiendo que no estarán todos acabados, pero sí que jugar todos juntos no creo que esté bien. No sacar a los 5 del Barça no creo que esté bien. Te lo voy a repetir, mira. Y después se lo agradecieron como se lo agradeció Alonso ahí enfadado. Lo que hizo el señor del Bosque no está bien. No. El señor del Bosque es el culpable de que la selección española no sea campeona. El señor del Bosque sabe de sobra, y todos los españoles y toda la gente que esté en el fútbol, que lo viva. Cuando España quedó campeona del mundo, Xabi Alonso, con Luis, por ejemplo, no jugaba. Empezó a jugar con el señor Bueno, pero Luis, nunca terminó. Escucha, con Luis empezó Sena. Pero cuando España quedó campeona del mundo, Alonso y Busquets nunca terminaron de jugar porque los 2 mediocentros, y yo en esta televisión durante 2 años estuve diciendo que a mí con los 2 mediocentros no están para jugar ninguno de los 2. Los tuvo que quitar. Juegan los 2 en el mismo sitio. Exacto, juegan los dos. Y entonces los 2 no saben lo que van a hacer. Un mediocentro ya que va a contener y a jugar y que no me metan el gol y que tal. No cuando 2. Y eso lo fue destruyendo. El señor del Bosque fue culpable de poner 2 mediocentros cuando tiene que poner
un segunda punta. Son jugadores que no son rápidos, no tienen fuerza física ninguna. Hay la fuerza física de la habilidad. Eso se entrena, se trabaja, toma, toca. Por eso dicen el tiki-taka. Hay un dato. Y entonces... Sí. Quería decirte, hay un dato muy importante en lo que estás diciendo en cuanto a Busquets y Xabi Alonso, que en el segundo gol de Chile, quien pierde el balón de espaldas a portería porque no está acostumbrado a jugar de esa forma es Xabi Alonso, y por tanto los dos juegan en la misma posición y los dos les gusta sacar el balón siempre de cara a portería. Bien, yo no voy a hablar solo de culpables. El culpable es el señor entrenador, que y el que pone dos ahí, cuando el que tienen que jugar era uno por encima de Xavi Hernández. Cuando los hombres interiores driblan por el interior del campo, pues eso ya es lo que beneficia a España. Y eso, España no tuvo ahí un hombre para jugar. Y esa culpa... ¿Tú considerabas que Xavi estaba todavía para llevar la manija de la selección española? El del Barcelona, claro. ¿Tú consideras que sí, que todavía tiene fútbol de alta escuela? Yo sí, Bueno, creo que sí. Yo hay unos jugadores que, para mí, hay unos jugadores que son sensacionales. El que juega Pero que nadie bien, lo duda, ¿eh? El que juega bien, la preparación física, una cosa es preparación física de fuerza, de trabajo, de esfuerzo, que es lo que hacen los alemanes. Lo que diríamos, como yo lo dije aquí muchas veces, aunque tú creas que no lo dije, como el fútbol que yo veo regional. Es decir, para mí el fútbol regional, que es un fútbol más lucha, pelea y trabajo, porque no hay tanta calidad. Entonces, cuando tú llegues a la calidad, eso es sagrado. Eso sagrado hay que tratarlo con mucho cariño y no deshacerlo. No se puede deshacer nada. Yo te cuento una cosa. Yo creo que el fútbol debe ser muy agradecido con el señor Xavi Hernández, porque en los últimos 6 años, el fútbol mundial ha jugado al ritmo que a él le ha apetecido. Si le ha apetecido tocar, ha tocado. Si le ha apetecido darle más ritmo, le ha dado más ritmo. Por tanto, ha sido un hombre que ha mandado en el fútbol mundial. Pero en el último año ya no. Pero en el último año ya no. En el último año, ni en el Barcelona, ni en la selección. No, es que me estás llevando al terreno que tú quieres. Yo estoy alabando a Xavi. Mira. Xavi, en el juego del Barcelona, el entrenador que vino del Barcelona, ese entrenador, que yo no entiendo por qué ese entrenador, yo no acabo de entender mucha gente que está metida en el fútbol, y mételos por amiguetes, porque son amiguetes, y en cualquiera ya amiguete guarda las perras y punto. El fútbol es hay tanto chorizo como la política igual. El fútbol es una vergüenza. Y a ese Xavi lo jodió aquel entrenador. No llegó a jugar con 4 en el medio. Escucha, por favor. No llegó a jugar eso, que cuando vino el del Messi y quiere jugar con extremos. ¿Entiendes? En el momento que juega con extremos, el Barcelona se rompe. Se rompe total, porque el Barcelona llena de tiki-taka. No hay una velocidad. Nada más que hay un movimiento rápido. Arranque inicial de un jugador y toma, ahí está una jugada, un apoyo, y está. Y eso lo deshizo el entrenador. No. Lo ha deshecho el tiempo. El tiempo en el último año ni el balón iba tan rápido, ni el futbolista pensaba tan rápido, ni Xavi ya la daba tan rápido. Pero no tiene nada que ver. O sea, a Xavi lo que le hay que agradecer, Geme, es todos estos años tan espléndidos que nos ha dado de fútbol. Pero hay que decirle que la vida para todo el mundo pasa. Para todo el mundo. Yo quiero contar lo que entiendo que es la verdad. A Xavi lo perjudicó un señor que lo llamaban el Tata, que no tenía ni puta idea. Y el carnet de identidad. El carnet de identidad de él, que ya va teniendo su época. Va a seguir jugando y más, no. Mira, él va a fallar ahora cuando vaya para donde quiera que vaya, que no va a tener ni a Iniesta por delante, ni a Busquets por detrás, allí ni a puede, por delante. pero para donde va puede jugar andando, que ya es lo que pretende, jugar andando. Vale, vamos a seguir en la media. Sí. ¿Estaba tu amigo, que para ti es el mejor, Iniesta, para jugar los 90 minutos? ¿Tenía fútbol para jugar 90 minutos? No va a estar, joder. ¿Tú crees que tenía? Siempre, Iniesta está siempre. Todavía tiene para mucho. Tú sabes que porque no es la condición física de correr y trabajo. Iniesta deja de ser bueno cuando le faltan los apoyos esos de toma y trae. Punto. Tú de esos puedes tener en un medio del campo uno. Como Italia tiene Pirlo, pero no puedes tener 5. 5 que caminen no puedes tener. Yo quiero tener los que tenía. Yo quiero tener 5. Es decir, yo quiero que tuviese a Busquets o otro similar, no pasa nada. A Busquets, a uno como Cés, a uno como Xavi. A uno como no jueguen, a uno como. No Cés, uno como. 5 como son. Busquets, Cés, Xavi
Iniesta y otro más. ¿Pero para el Mundial de Veteranos o para el Mundial Mundial, no, o para el Mundial de estos que te juegas? Para este Mundial que estoy viendo yo ahora que España no está, porque la única que sabía jugar así, que lo hacía perfecto, era España. Sí. Pero España lo fueron jodiendo dos entrenadores que vinieron y uno que después fue un acojonado, que fue el señor del Bosque, el Marqués, como todos. No fue acojonado porque llevaba a todos los que tú querías. ¿Cómo llevaba a toda la vieja guardia, no fue acojonado. Mira, yo a lo único que puedo achacar a Del Bosque, que ahí tú sí que fuiste, tú ahí eres un gran profesional, es Del Bosque ve los partidos y prácticamente no comenta nada. Es un hombre que comenta un poco con el de al lado, un poco con el de la izquierda, pero difícilmente no se levanta mucho, no habla mucho, no da muchas órdenes. Pero sin embargo, tú ahí sí reconozco que tú no callabas, tú ahí eras terrible. Sí, o sea, tú te pasabas el partido mandando, chillando, tal. Ahí sí que yo, Del Bosque, no comparto con él la forma de actuar en un partido de fútbol. A mí me gusta más el estilo chileno, el estilo que no calla, que coloca, que corrige, que lo vive, al estilo Del Bosque, que transmite muy poco en los partidos. Vale. Pero a partir de ahí, la idea de fútbol, tú sigues creyendo en la de él, en los futbolistas que llevó. Él podía uno como yo, mucho mejor que yo, que hable y que tal, eso está claro. O él, callando, es igual. Lo único que hizo él fue no poner a los jugadores que eran los ideales en su sitio, en su momento. Él fue, y si ve que Piqué no está bien, pues busque usted otro. Lo que está claro, y es por poner. Y yo lo que no entiendo, y es como los entrenadores que dicen, somos profesionales, porque vos dan perres, joder, porque no tenéis ni idea, joder. Porque estos meses ponerlos mañana en el Langreo y no gana el Langreo, joder. Pierde el Langreo con ellos, de entrenador. Mira, esos son los entrenadores que ponen por poner. A ver, el del Bayern, de central. No entiendo yo eso. No, es que no tiene ninguna cualidad para ser central. Ninguna. Vaya usted. De hecho, jugó permanentemente más hacia adelante que hacia atrás, permanentemente. Entonces vienen estos entrenadores que se calcula que podían decir, oye, si sabe la hostia y tal, pero no sabe nada. ¿Dónde vas, Tomás? ¿Dónde los demás? Y lo pone. Y ahí está. Seguimos con la media. Tú, en algún momento, yo creo que Santi tenía puesto en ese equipo, Santi Cazorla, entre otras cosas porque seguramente será el centrocampista actual español que mejor maneja las dos piernas, que mejor disparo tiene, y yo creo que en los 15 minutos que salió se le vio algo diferente a todo el resto. Tú hubiese jugado más tiempo, eres un enamorado de Silva y prefieres a Silva. Yo soy un ciudadano de mucho de Silva, mucho de Iniesta. Eso, yo por ejemplo, a Santi tuve yo de niñín piquiñín. Así que está claro que puedo decir, pero bueno, ¿Hubiese jugado contigo? Yo estaba de acuerdo a lo mejor en que jugase Cés o que jugase Santi, perfectamente. En vez de dos medios centros que jugasen allí arriba. Yo, como España es un equipo ganador, no tiene por qué poner dos hombres para defender lo que no es defendible, porque todos los equipos tienen miedo a España. Lo único que había en España, que se sabía, era que todos quieren ganar a España. Y está claro que el trabajo de esfuerzo de ellos iba a ser vital. Por eso este hombre tenía que tenerlo súper valorado, súper bien hecho. No llevo el lateral, tú sabes, aquí dije yo... Vamos a ir, habíamos empezado con los medios, vamos a caminar un poco más para arriba. A mí me hubiese gustado eso. Sí. Y en un momento dado, que cualquiera de ellos esté descansado, esté un poco cansado, un poco tal, tiene Samata que puede jugar y estar ahí. Y todos, yo todavía confío en que estos niños que están, no los que vienen, porque los que vienen ya no me guste mucho. A mí me gusta todavía todos estos. Me gusta Mata, entró en un clan que yo creo que España... Tiene que gustar futbolistas como Isco que viene, como Yesé, te pueden gustar lo futbolistas. de Isco ya me queda la duda, porque Isco es un jugador, me gusta, pero ya no es ese jugador que va a estar con España ahí, porque coge la pelota y dribla 10 veces, y tú sabes que los de España, ninguno de ellos dribla 10 veces, debe control y paso, toque, por eso llaman el tiki-taka. El único que podía, en su momento dado, cuando lo ves jodido, es el más asequible para entrar
es Santi, porque Santi tiene muy buen regate y muy buen disparo, ¿entiendes? Sería una jugada determinante para en su momento dado. Por eso, pero España no puede nunca salir de ese núcleo que tiene de 7 o 8 jugadores. Siempre con uno como medio centro, que no entiendo. Nos vamos arriba. La delantera, nos pasamos todo el año llorando y sufriendo por nacionalizar ahí al brasileño, y el brasileño debió rematar 2 veces a puerta en 2 partidos. Bien, bien. Buscamos al sustituto. Buscamos un sustituto. Sí, y al sustituto, un segundo, y analizas los dos. Al amigo que salió, el amigo Torres. Entendemos lo poco que sabemos, entendemos casi todo el mundo que Torres con poco espacio, y sobre todo cuando vas perdiendo seguramente no sea el delantero ideal. Bueno, pues oye, toma Torres. Y dejamos al que más goles lleva en la selección, al que supuestamente cuando los partidos fueran mal podía salir, si no debutamos en los partidos importantes. Yo aquí cuando hablé muchas veces, hablábamos de si Costa, cuando estaba en su momento, buscaba espacios libres, buscaba... Bueno, mi opinión fue que podía estar, tuvo aquella lesión, y él estaba bien, pero siempre que España, para que él mejorase su juego, tenía que tener uno más por encima, un medio centro menos y dominar la parcela de ataque. Aunque reconozco yo que el que yo vi mejor terminar, los 2 últimos o 3 que hubo de partidos importantes del Atlético de Madrid, Barcelona y tal, el que mejor terminó de todos fue Villa. Villa terminó en un momento espléndido. Sigue siendo el futbolista español que en remate, es decir, si le das un balón en el área con un pelín de espacio, la va a poner donde quiera. De momento estos todavía, de eso todavía poco, o sea, ni Costa, ni ninguno. Ni ninguno. Yo hablo de los 2 últimos partidos que hizo espléndidos y que pudo haber hecho. Efectivamente. El otro se comprometió con aquel chaval, tampoco estaba mal, tuvo una lesión y ahí fue donde bajó. ¿Entiendes que en un momento dado un Llorente o alguien así te pueda dar en partidos que vas perdiendo, que al final todos acabamos como acabamos, bombeando balones? Yo a Llorente no lo veo para nada en la selección. Primero porque no hay gente, ni hay extremos, ni hay gente que la bombie, ni hay gente que la centre. España jugaba... Bueno, el que la bombea, como tú dices, se cayó en el último momento, porque evidentemente Navas era un hombre que él contaba con él porque era un poquito diferente, ¿no? Tenía, sí, y un poco diferente, pues y extremo y sabe centrar y tal, pero eso España todavía no va a tardar mucho en arreglar ese problema. Yo creo que España todavía tiene la posibilidad de seguir jugando igual, porque ahí están todavía igual que no juegue. Un montón. Igual que no juegue. Pues yo igual creo que no juegue, porque como nos vayamos otra vez para casa pronto... yo creo que juegue igual. Bueno, tú tienes que entender una cosa... Atacar. Ahora España, pero tú tienes que entender una cosa muy clara. Efectivamente, tiene que haber un respeto a la trayectoria, tiene que haber un respeto a futbolistas como Xavi Hernández. Por lo que te digo, yo creo que ha habido años en el que el fútbol mundial no ha jugado al ritmo de Messi, sino el de Xavi. Ha sido increíble. Se le ha dado pausa, corremos. Pero un tema muy importante... esta era la selección que seguramente por plantilla más cobra de todo el mundial, más cobra, ¿eh? O sea, tenemos porteros que seguramente la suma de los sueldos de los 3 dobla a todo el resto de los 24 equipos, los porteros de los 24 equipos. Por tanto, el nivel de exigencia tiene que ser elevado porque cobran por ello. Y luego ten en cuenta que los premios que iban a tener son superiores al de cualquier selección. Todo el mundo sabe que yo no más que ataco que al fútbol profesional. Es que me vuelve loco. A mí el fútbol profesional, y lo digo, es una vergüenza. Es una vergüenza que se están hinchando de duros y ahora van a decir que se van a hinchar más de duros, más todavía más. Que no ganen dinero y después llegues a las federaciones de abajo y no hay un duro para que los niños trabajen y los niños tienen que pagar todo, los padres sin trabajar. Y la gente... El otro día estaba muy contento porque le van a cambiar al menos el césped. Exacto, van a cambiar el césped, pero los padres tienen que llegar con 3.000 pesetas porque cuestan los árbitros, cuesta todo el mundo. Es una vergüenza. Sitio complicadísimo, el de portero. Casillas ocurrió lo que ocurrió durante el año, no hizo mal Champions League, no hizo mal Copa, pero al final... Tú sabes que yo ataco lo de los entrenadores, ¿eh? Sí. No hay ningún portero en el mundo, ninguno. Si no está jugando, no puede jugar bien.
Eso está claro. El portero, en un momento que para, que secciona, y ahí vino un entrenador que de noche a la mañana dijo, y es mejor uno, que no era mejor, y desapareció a Casillas. Y el señor del Bosque lo recuperó. Aunque yo creo que en un mes y pico de trabajo podía haber hecho un poco más. Lo que pasa es que el señor del Bosque fue el primero que admitió que los del Madrid tuviesen una semana más corriéndola. Eso está claro, ¿eh? En vez de decir, no, para aquí, y a entrenar y trabajar. Pero bueno, no. La defensa, Gene. ¿Qué hubieses cambiado de la defensa? La defensa, yo hubiese cambiado. Que te faltaba alguien. A mí me faltaba. Yo la defensa, lo único que vi con capacidad de entrar nuevo y muy bueno, me parece que es un jugador extraordinario, es el jugador del Madrid, el chavalín ese Carvajal. Aunque estoy a favor también de que ese Juanfran hizo cosas muy bien. Y después tuvieron que descubrir un central. Yo no acabo de entender por qué duden, nada más que van al jugador del primer equipo del Madrid, del Barcelona, a ver dónde hay, son incapaces de descubrir uno. En su momento dado... Ayer veía, Geme, una estadística simpática por parte de un diario deportivo en el cual había gente, por ejemplo, Juanfran, había gente como Albiol, que les decía a la gente que no querían que volviesen. Dice, joder, pues para que quieras que vuelva o no vuelva, lo primero que hay que hacer es verlos jugar. Juanfran ha hecho un año espectacular. Sí, Carvajal, como tú dices, un tema muy importante con Carvajal además. Venía de jugar contra el Bayern y peleó contra un rival durísimo como era como era Ribéry. Por tanto, la entrada era lógica y normal. Y Albiol, lo que tú dices, vamos, tiene que ser penoso que Albiol, que posiblemente sea uno de los centrales más rápidos del mundo, ojo con eso, al final acabe jugando el del Barça, curiosa en el Nápoles y todo, y después estuvo ahí y tuvo un momento que estando lesionados y que no lo pusieron. No lo acabo de entender. No lo acabas de entender, efectivamente, que tengas que inventar un medio centro teniendo un central puro y duro, eso no lo entiendes. Eso es lógico. Y que lo lleven, encima que lo lleven, porque si no estuviese allí, dirá, joder, mira qué putada. Pudieron llevarme, no me llevaron, pero tienenme allí. Y no miren para mí, apaga y vamos. Eso ya allí del otro mundo, eso ya allí de tercer mundo. Ya. En el tema del lateral izquierdo, se demuestra que en el fútbol actual, como no estés bien físicamente, no puedes ir a ningún lado, ¿verdad? Bueno, bien. Una cosa lleva un lateral es cuando tú funciones, si funciones con los dos centrales bien o tienes un buen marcador y juegues con un libre. Yo siempre decía que yo jugaría con un marcador como ayer Ramos y pondría de libre, a mí el jugador que más me gusta de libre es Xabi Alonso, porque yo soy el único jugador que puede pegar la pelota a 40 metros y estás dominado, pum, pega una pelota, pega una hostia, ¡pam! Ya lo está en la banda. Pero jugando, como tú dices, de frente, porque el central y el libre normalmente ven el fútbol de frente, y ven la salida, y ahí del Bosque falla totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre fui de los que valoré mucho a los jugadores libres. De hecho, yo en todos los equipos yo tuve unos niños que jugaban de libres que era maravilloso. A mí siempre me gustó cuando Wilber que Pablo jugaba, y aquellos jugadores que yo vi en el Madrid, pues jugando como libre, la posición de libres era maravillosa. Siempre fue el futbolista más listo. Además. Bueno, pues eso. Tenía que intuir, evidentemente. Y este fútbol desapareció. Yo lo que no entiendo, ¿por qué desaparece? ¿Por qué desaparece cuando más se necesita? Porque si tú tienes un medio campo que la toca, que juegue, pues entonces recurres a libre, que sería un jugador de muchos quilates. Cerramos el tema de la selección española, que nos daría para 3 o 4 programas más. Sí, dime, del Mundial, ¿qué te está sorprendiendo? ¿Qué te está gustando? ¿Por dónde pueden ir los tiros para...? Pues lo único que me sorprende a mí del Mundial es que el Mundial es como el fútbol de regionales. ¿Entiendes? Yo vi jugar a Las Palmas en un partido anterior espléndido, vi el espectáculo de ayer paupérrimo por culpa de la gente, joder, un campeonato. ¿Cómo se fue el equipo? Porque se fue, y después, en su momento, el entrenador debía de coger a aquellos jugadores, de gente de dar explicaciones y atento a que falten 2 minutos y medio. En esos 2 minutos y medio creyeron que estaban campeones y claro. Vi el partido entero y puedo reconocer que Las Palmas pudo ganar tranquilamente 3, 4, 5... fue un equipazo en anticipación. Pues a mí eso me satisface ver esos partidos, esas cosas de los entrenadores.
Y después tengo la satisfacción que no vi mucho campeonato del mundo, nada más que veo, no tengo una televisión de esas, nada más que lo que veo de los que televisión de España, sí, las 9, sí. Vi ayer el de las 12 y veo partidos regularcetes. Bueno. Nada más que hablamos de un fútbol, de una trampa, que es donde se consigue el dinero, todos estos vividorillos, empezando por Villar y el otro, que compren, pero no veo... ¿A quién le das chance? ¿A la Brasil de Neymar? No, yo a Brasil de Neymar lo veo... ¿Te gusta, ¿te gusta el Neymar de Brasil? Sí, el Neymar de Brasil me gusta, el que no me gustaba era el del Barcelona. Pero ¿ahí consideras que es incompatible con el otro? ¿Con Messi? Sí, claro. Que el fútbol es, claro, el campo es muy pequeño y por tanto aquí tienes que buscar a uno, no puedes buscar a dos. Si los pones en las bandas, como los ponía el Tata aquel en la banda, lo jodió vivo, ahí no podía jugar. Bueno. Él tiene que estar por ahí revolviendo una pared adentro. Dame un posible campeón. Te vas a equivocar porque llevas toda la temporada igual, pero dame un posible campeón. No te voy a dar ningún posible campeón porque no veo ninguno jugando bien. Bueno, pero alguien va a ganar. Tú, si mañana tienes que apostar unos euros ahí, ¿con quién te quedas? Yo nomás que apostaría por España. Y ahora, la única, no lo sé. Un equipo de esos gana o cualquiera puede que están jugando mejor. Lo que pasa es que como en el fútbol hay tantas trampas, hay tanta picaresca que ya... ahí no puedo opinar porque no los veo nunca, no. Nada más que lo que veo yo. El tema del Barcelona casi lo tocamos con el tema de España, tocamos el tema del Real Oviedo. Dijo usted que primero sí vamos, ¿no? Bueno, bien. No hubo forma de entrar ahí. Bien. Pero sí que es verdad que durante toda la temporada usted reclamó a un par de futbolistas que no llegaron, es cierto. Todo el mundo sabe que yo empecé diciendo, con los jugadores que yo vi del Real Oviedo que trajeron, que eran jugadores normalmente con cierta experiencia, cierto trabajo, que estaban bien para Oviedo, y yo lo vi como un equipo, oye, juegan Buenavista, 7.000, 8.000, era suficiente. Cuando hubiese un entrenador competente y hubiesen hecho las cosas normales, pero después... Tú sabes que aquí se habló eso de 4 días, 15 días más tarde el Santander tuvo la suerte de meter 4 jugadores nuevos que lo hicieron para ser campeón. Pero con todo eso, el Oviedo tuvo que haber subido este año. Y yo dije, y tú eres testigo de que el Oviedo, y Xavi no lo iba a hacer. Lo iba a hacer cuando iba a traer a Jandro y a Pita, si Jandro que ahora quieren estos traerlo, pero bueno, a mí no me extraña lo mal del Oviedo y de aquellos con esos entrenadores. Del Pozo, lo recuerdo una vez que fui a ver un partido de temporada y estaba allí iba de atleta presumiendo de los fichajes. Lo vi, yo, coño, mira, ¿quién es, tío? ¿Qué pinta aquí? Es preparador físico y tal. Bueno, y es que ahora lo veo, y luego el otro día que lo oí decir a no sé quién, me dijeron, oye, el Oviedo fichó a uno. Coño, ¿quién fichó? A un defensa izquierda. Es que yo eso no entiendo. A un defensa izquierda que jugó con él hace 15 años. Así que usted y yo, en hombre de fútbol, y no más que se acuerda de aquel que jugó con usted, no vio en 15 años cuántos sabría, no había. No, nadie quiere ver. Mira, en Asturias no oye por nada. Hay 7 equipos. Fíjate si en Asturias se vive muy bien el fútbol y si se ve. Y hay chavales, una cosa y mejorar el Oviedo, pero que el Oviedo, de esos 6 equipos que hay, o posiblemente igual hasta se mete el caudal 7, ya no hay para hacer tanto de segunda vez. Tú fíjate, si escoges uno de cada sitio, solo uno de cada uno, tenéis 7 jugadores o 8 cojonudos, y traes 2 o 3 de fuera, pagues lo que sea y estás arriba. Pero es que son incapaces. En el Oviedo no se puede hacer nada. Cuando hay un presidente que sale en el periódico y no manda, porque bien uno, hasta que no reciban las órdenes de ahí adelante, así no puede. Hay que ser muy justo, y el movimiento que ha hecho el Grupo Carso, la gente del dinero, en los últimos días, entiendo que a ti te recordará lo que se hacía antiguamente muchos presidentes, es decir, cuando no llegaba el dinero, ellos estaban ahí para poder avalar o para poder poner el dinero. Lo hacía Carlos Tartiérez y lo hizo muchos presidentes que entiendo que tú conociste, ¿no? O sea, que entiendo que te habrá gustado el movimiento que se ha hecho. ¿No te gustó? No, a mí eso no me gusta. No. Bueno, no es malo que alguien... Yo creo, lo malo es que una ciudad como Oviedo, grande como Oviedo,
tengamos que recurrir a un paisano que viene delante por hacerles cosas fatales. Porque no hay gente, no ponen gente que la hay. Aquí hay gente de sobra, ¿eh? Aquí lo que sobra es gente y es para todo. Para tener un presidente bueno, para tener para todo. El público van 7.000, 8.000 al campo. Pueden ir muchos más. Lo que hay que hacer es poner gente. ¿Usted está preparado para manejar el Oviedo, sí o no? Joder. Es mentira. No están. Que está el amiguete de turno, que no nos acabamos de... El amiguete. Porque empresas colaboradores, empresas ahí en Oviedo a montones. Usted lleva uno de ellos que colabora ahí. ¿Cómo que no? Sí, sí, es cierto. Usted lleva uno y como usted, muchos. Lo que pasa es que usted y los demás, después, usted lo sabe, que vienen, a ver, lo hablado por lo patado, mentira. Hacen trampes para todo, hacen lo que quieren. Y no, eso no puede ser, no. Bueno, nos vamos a ir yendo por esta temporada. Tienes ahí la cámara. Quiero que te despidas de la gente, que los emplaces para la nueva temporada. Pero antes yo también tengo calidad. Mire usted, vengo aquí y traje hoy esto, porque esto lo leí usted. El otro día lo estuve leyendo de la semana pasada. Y dije, coño, mira mi amigo que me lleva para meterme con los Oviedo. Yo traigo esto para que usted vea que yo lo veo todo y lo veo todo. Usted habla de fútbol y me quiere atacar a mí cuando llevo 70, 60 años metido con equipos de fútbol. Y no me dice que el de las ruedas, que usted, que yo se lo agradezco en el corazón, Carlinos, porque fuisteis un padre maravilloso. Y tú ya sabes que sois unos, para mí, fuera de normal, ¿vale? Y yo soy cuerpo agradecido y valoro a vosotros. Aquí está. Lo único con cariño. Lo único que me falló, que aquí no me pusiste a aquellos otros amigos, ¿sabes? Que son los que currulen allí, el pequeño y el otro, ¿eh? Bueno, son todos maravillosos. Bueno. Y después, claro, oye, yo tengo que acordarme de los que colaboren, como Cholo Lobato, pues, fue otro del Real Oviedo de verdad, Ataulfo, y el que yo reclamo para la cantera para siempre, Cuquivance, Sabino, que fueron hombres todos del Oviedo. Por eso nos despedimos para el año que viene, hasta el año que viene y que estemos muy bien. Bueno, estaremos aquí. ¿Vale? Bueno. ¿Cómo te vi? ¿Cómo todo? Armando y a todos, me parece muy bien, ¿vale? Pues buenas noches a todo el mundo y lo dicho, en septiembre esperemos estar de nuevo con ustedes. Muy bien, Carlos. Feliz verano.